¿Qué tal? En Red 43, en especiales de historia, hoy tenemos a Romina Villafañe, profesora, licenciada e investigadora de historia. Es de la región, tiene que ver con Comodoro Rivadavia porque se ha recibido y ha estado trabajando en la universidad en aquella sede. Se ha especializado en algunos temas muy puntuales, como por ejemplo el genocidio armenio, y de esto y otros temas más vamos a charlar con Romina. Le damos la bienvenida. Un gusto que estés acá después de varias búsquedas de agenda hasta que al final lo hemos logrado. Hola Jorge, gracias por la invitación. ¿Cómo llega Romina Villafañe a la historia? ¿Cómo es tu historia Con la historia misma. A la historia con mayúsculas? Y mira, yo estudié acá en Esquel, en la escuela 713. Allá en el Polimodal fuimos a unas jornadas de historia nacional y yo llegué a la semifinal, en principio, ¿no? Y después tuve un profesor de historia que me motivó mucho en aquellos años, muy joven yo, que me hacía leer bastante y me acercó mucho a la historia rusa. Y después, cuando tuve que elegir una carrera, me incliné por la historia. ¿El profesor? Roberto Vago. Muy bien. Sí. Y después te fuiste a estudiar a la universidad en Comodoro Rivadavia. Exacto, sí, me fui. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Profesorado? Hice mi primer carrera de formación es profesora de historia de nivel secundario en el 2014. Después continué estudiando para profesora a nivel superior, que me recibí en el 2015. Y la última fue licenciatura en historia, que rendí una tesis y fue el año pasado. En algunos posteos en Facebook y en algunos comentarios que has hecho, te identificás con la cuestión de la cultura, la resistencia o los reclamos del pueblo mapuche tehuelche. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo mis abuelos y mi madre, que somos descendientes de mapuches. Mi abuela es Ñanculef y mi abuelo que falleció Puelman, así que tenemos un vínculo directo sanguíneo y también de pensamiento del pueblo indígena y de resistencia también. ¿Y cómo visualizás esos problemas hoy desde este doble rol? Es decir, sos parte de las comunidades por una cuestión de ascendencia, pero además te interesa el tema desde el punto de vista de la investigación o de la cuestión histórica, sociológica, política, es decir, desde tu parte como etnia y tu parte como académica. ¿Cómo ves estos conflictos actuales? Y mira, en parte a nivel de academia me estoy formando nuevamente porque estos últimos 2 años, 3 años ha sido muy conflictivo en la región y nosotros tenemos una formación muy europea en la universidad y poco de lo que es historia regional y particularmente indígena. He tenido un acercamiento al conocimiento histórico desde ese lado y también hay muchos baches todavía que nos queda por revisar y cómo lo veo hoy la situación actual con mucha preocupación. Porque digamos el Estado fundador argentino se fundó sobre el genocidio de los pueblos indígenas, no solamente acá en el sur, sino también en el norte de lo que hoy llamamos Argentina. Y creo que esa cuestión todavía falta revisar y reconstruir y poner otra vez en valor la verdad histórica, porque en nuestros territorios fueron expropiados, colonizados por otros pueblos, y hoy por hoy el discurso nacional dice que no existimos, que esto es como una farsa, y utiliza las antiguas prácticas que es ya sea la muerte en el caso de Rafael Nahuel o Santiago Maldonado, la desaparición y la detención ilegal de personas. Además hay una cuestión que tiene que ver con la coyuntura actual, esto de la estigmatización que hace a una visibilización negativa de las comunidades indígenas. Y se viene de un proceso contrario, es decir, permanecieron las comunidades invisibilizadas durante mucho tiempo y ancladas en una especie de folclore del pasado, tipo museo. La primera sala de un museo histórico es la sala de los pueblos indígenas, después no hay más. Claro. Esto es lo que vos decís, parte de la negación y también de una deformación por una cuestión de influencia europea. Sí, también por el tema de los territorios en sí mismos. Hoy tanto a los poderes económicos como al Estado no le conviene reconocer que los pueblos indígenas somos preexistentes a este Estado, porque tendría que hacer una remediación.
Y lo mismo que también niega un genocidio, ellos lo enmascaran con una masacre, no niegan el término en sí mismo, y el Estado argentino no ha dicho que hizo un genocidio de los pueblos indígenas, lo ponen como parte de la reestructuración de un Estado nacional. El Estado nacional se conforma como tal, digamos, alrededor de 1880, sobre la base de matanzas innumerables de pueblos indígenas desde el río Salado y la zona pampeana hacia el sur y en toda la zona chaqueña. Sí, no solamente en el acto fundador, porque después vino la masacre en Apalpí en Formosa, Exacto. Vino la bomba en Chaco, el desalojo en Nahuelpan aquí, tenemos y muchos desalojos. Y muchos más que tampoco que desconocemos, porque han sido borrados de la historia, por ahí quedan en el lenguaje oral de las comunidades, y que muchas veces no sabemos cómo sobrevivieron ahí, pero no llegaron al conocimiento, entre comillas, científico, ¿no? ¿Y cómo visualizás vos esta dicotomía que a veces se da con algunos miembros de las comunidades, algunos de los cuales inclusive nos hemos contactado o hemos entrevistado, entre ser mapuche y ser argentino? ¿Cómo se convive? Yo creo que... ¿Cómo lo ves vos eso? No, yo creo que es una convivencia. En realidad creo que el sentir nacional caló tan hondo, que caló en todos tan hondo, que hoy por hoy decir soy mapuche, soy una nación mapuche, suena polémico. Y es como que atenta a esa patria, digamos. Pero creo que por ahí son lecturas muy cortas las que se hace sobre el tema. Falta un poco más de información, de investigación, de lectura, para poder entender qué es una nación y qué es un Estado. Porque creo que a mí me gustaría que el Estado argentino sea un Estado plurinacional, como lo hizo Bolivia en su momento, y aceptar esa heterogeneidad. ¿La Argentina es un país plurinacional? De hecho. De hecho, no. ¿No? Bueno, yo creo que han aceptado a todos los inmigrantes, pero aceptaron inmigrantes de una forma, no a todos. A mí me da la impresión de que nosotros tendríamos que tender hacia la conformación de un reconocimiento de un Estado plurinacional. Por eso deberíamos demandar eso. Creo que a futuro se viene esa demanda por un Estado plurinacional, por una cultura que abarque a otras naciones y que nos permita reconocer un exterminio como un Estado fundador. Creo que la verdad histórica va a estar ahí. Exacto. Porque hoy actualmente tenemos la negación y la tenemos en parte en la educación, que sigue repitiendo todavía discursos que son coloniales, en las mismas universidades, que todavía el tema indígena está como tocado por encima, o que ya pasó, o también está folclorizado. O sea, no se toma realmente como algo serio, pero creo que es parte de este núcleo fundador. Como hoy tenemos, el Estado argentino se funda, como vos dijiste, en 1880, después vino la escuela, vino el ejército, todas las instituciones de la burocracia, y bueno, se fundamentó sobre, bueno, exterminamos a los indígenas y creamos un Estado blanco, patriarcal y preferiblemente europeo. Sobre todo europeizado. Europeizado. Sí, es lo que sucede actualmente, que el presidente dice que descendemos de los europeos, o sea, que Argentina es eso, que es una locura que eso se plantee actualmente. Viendo la diversidad que tenemos como pueblo, como Estado, y los diferentes conflictos que se suscitan en todo el país, porque acá estamos con el tema mapuche, en el norte tenemos los Qom, tenemos los Wichi y otras poblaciones más. ¿Qué temas, eh? En breve seguimos en los especiales de historia en Re43 con Romina Villafañe, y del tema mapuche vamos a saltar a otro pueblo también sufrido, perseguido y víctima de genocidio. Seguimos con Romina Villafañe y pasamos de los mapuches a los armenios. Romina Villafañe se ha especializado y se sigue especializando en la historia del pueblo armenio. ¿Y por qué ese interés? ¿Qué pasó con esta historiadora que de repente encuentra algo en la historia, un objeto de estudio con el cual enamorarse? Cosa que es fundamental para todo investigador.
Mira, yo a mis primeros años de formación tenía que escribir una vez un trabajo en filosofía justamente, y una amiga que de Buenos Aires me dice, ¿vos sabés qué fue el genocidio armenio? No, a lo que yo respondí que no, y después empecé a preguntar a mis profesores que tampoco se habían acercado al tema, y no encontraba información. Empecé por esa parte, no había información de ningún lado. Y en un viaje que hice a Buenos Aires me contacté con una parte de la diáspora que están allí y me dieron materiales, pude acceder a otros documentos, a una lectura del proceso histórico de los nietos de este genocidio, y ahí empecé a construir mi historia con los armenios, hasta ahora. ¿Y cómo va esa historia? Muy bien, ¿Por creo dónde yo. transita ahora? Muy bien, porque parte me he formado mucho en el tema y he realizado varias actividades sobre eso, he escrito un par de artículos también relacionados a la temática. El genocidio armenio a mí me resulta sumamente interesante por su negación. Es negado por el Estado que lo ejecutó, que hoy es Turquía, y por muchos otros países del mundo. Yo creo que sigue siendo tiene que ser un tema de discusión para pedir justamente que Turquía reconozca el genocidio. Para hacerlo lo más breve posible y que el televidente lo pueda entender lo mínimo como para ir, si se interesa, a un libro o a una enciclopedia a buscar algo. ¿Qué fue el genocidio armenio? El genocidio armenio se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial en lo que era el antiguo Imperio Otomano, que hoy es Turquía. Fue un ataque que hizo la sociedad civil turca y el Estado turco sobre una población minoritaria dentro del imperio, que era la población armenia. El 14 de abril de 1915 inicia la secuencia de muerte. Primero asesinan a todos los intelectuales, sacerdotes, médicos, profesores, bailarines, y después crean un plan sistemático de aniquilación. Tenemos primero asesinato de los hombres jóvenes, de las mujeres, va por etapas. Inclusive se hizo pruebas científicas buscando la vacuna del tifus en cuerpos armenios. Esa masacre duraron hasta 1917 más o menos y dejaron un saldo de 1,5 millones de muertos a la humanidad, digamos. Hubo traslados al respecto, ¿no? Sí, hubo los que se llaman caravanas de la muerte. Exacto. Que la visión negacionista dice que fueron deportaciones, pero a la población armenia la hicieron migrar hacia los desiertos y ahí morían de inanición, de sed, el mismo sol llevaba a que la gente vaya muriendo en esas caravanas. Turquía no reconoció hasta hoy oficialmente la cuestión del genocidio armenio. Y además hubo muertes políticas al respecto. Es decir, ahí en Turquía, gente que se ha rebelado contra esta postura oficial negacionista que alcanza un sector amplio de la sociedad. Y también hubo muertes políticas por eso, ¿no? Sí, muertes que tenemos hasta este siglo. También nos dio la muerte de Jarandín, que fue un periodista armenio con nacionalidad turca, que Jarandín luchó toda su vida en el diálogo entre armenios y turcos, y lo mataron a quemarropa. Hoy es un tema que está vedado dentro de la sociedad turca y siempre, a lo largo del siglo XX, ha habido muchas otras muertes. Es un tema que sigue siendo muy espinoso dentro del Estado turco y de la sociedad en general. ¿Argentina recién reconoce el tema del genocidio armenio de manera oficial? ¿Cuándo? En el 2007, en la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Pero antes se había dado, en la época de Alfonsín, alguna medida, algún acercamiento, alguna apertura? Sí, Alfonsín hizo una declaración en el 87, 89, en donde él ya reconoce el genocidio armenio y habla de la necesidad de nuevamente de reclamar la verdad sobre ese genocidio, la reparación del genocidio, y cuenta también el rol de los armenios dentro de lo que ha sido Argentina. Porque dentro de la gran migración no americana que tiene la Argentina en su historia, hay una colectividad armenia instalada en nuestro país. Sí, tenemos dos diásporas grandes. Tenemos la diáspora que está en Buenos Aires y la diáspora que está en Córdoba. Diáspora se denomina al grupo por su visión religiosa. Los armenios son los primeros católicos reconocidos del mundo. En el 301 ellos se reconocen como un Estado católico. Y nosotros tenemos armenios en Argentina, quizás en mayor cantidad que turcos. Ahí no sé, yo en mi especialidad ha sido los armenios, así que... Pero no suena la comunidad turca
en Argentina. Lo que pasa es que hay un eufemismo, se le dice turco a los sirio-libaneses, pero eso es otra cuestión. Sí, sí, ya sé. Y ¿cómo lo ves hoy en día como parte de estos crueles genocidios? No sé si a lo mejor es un oxímoron, porque genocidio es crueldad por sí mismo. Estas masacres y estos escenarios tan crueles como están ocurriendo en Siria, como ocurrieron con la guerra de Irak, Afganistán, Libia, toda esta muerte por intereses petroleros, gasíferos, etcétera. ¿Cómo aparece el genocidio armenio? Porque está como opacado quizás en la mentalidad general, en la opinión pública, por el holocausto judío. Sí, en principio creo que a mí particularmente el genocidio armenio es una apertura a otros genocidios, a entender otros genocidios. Porque el genocidio armenio inaugura en el siglo XX la primera gran masacre, ¿no? Tenemos las nuestras también acá, previa al genocidio armenio. Pero después vino, como decís vos, vino la Alemania nazi, vino Camboya, vino la ex Yugoslavia, tenemos Ruanda en África, que Ruanda fue en el 94, que se mató un millón de personas en 100 días. Digo, el genocidio tiene una lógica de repetición en la historia. Por eso creo yo que debería ser un tema nuevamente de estudio para ver por qué los humanos en determinado momento hacemos esas prácticas. Porque el genocidio se da por acción u omisión de una sociedad. No son solamente unos líderes políticos, la sociedad civil también es cómplice en determinado momento. Y creo que ahí está el rol, creo, del científico de pensar un poco este proceso. Porque la construcción es una construcción histórica el genocidio, pero también una deconstrucción. O sea, yo creo que planteándolo ya estamos desconstruyendo. Por eso en cada actividad que yo planteo siempre es un paso por el reconocimiento del genocidio armenio y de la verdad histórica, porque nosotros, por más que uno tenga que repetir siempre que es un genocidio, lo vamos a seguir haciendo, porque es necesario. Sí, es interesante plantear esto de que a lo mejor a través del cine, a través de los medios de comunicación, de la opinión pública se ha instalado por cantidad o por lo que sea, como que el gran genocidio de la humanidad ha sido el de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo cual no implica desconocer la gravedad del caso, pero el solo hecho de enfocarlo casi como el único genocidio del mundo, por no tocar otros casos, parecería que esos otros casos no hubieran existido. Vos mencionaste Ruanda. Cualquier miembro de la opinión pública occidental, inclusive latinoamericana, ¿qué pasó en Ruanda?, pregunta. Sí, en parte a lo que vamos al caso del Holocausto es su gran importancia, creo que también radica porque la idea de genocidio nace post-Holocausto judío. La Convención Internacional en la Prevención de Delitos sobre Genocidio es nuevamente el Holocausto, porque justamente el genocidio se dio en esa idea blanca, europeizante. El problema fue una crisis en Europa, o sea, cómo nosotros nos matamos entre nosotros. Y ahí nacen estas nuevas formas de pensar y dos hechos importantísimos, que fue la idea de genocidio y la convención, que tiene retrospección, digamos, hacia atrás. Pero eso no implica que las masacres anteriores no puedan ser hoy caracterizadas con esa palabra que se utiliza oficialmente después de 1945. No, sí, por eso se puede aplicar con anterioridad al nacimiento de la idea de genocidio. Tenemos entonces genocidio armenio en los primeros años del siglo XX, paralelos a la Primera Guerra Mundial. Anteriormente tenemos todas las masacres que se hicieron en América desde el momento del inicio de la colonización europea. En la Argentina, concretamente, Pampa, Patagonia y Chaco, hasta, por lo menos, el grueso en los finales del siglo XIX. Y luego tenemos casos entre los finales del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Vos nombraste también la ex Yugoslavia. Bosnios, serbios, albaneses, yugoslavos, serbios bosnios, musulmanes, cristianos, y la figura del gran represor y del gran el símbolo de toda esta masacre que fue Milosevic,
en su momento, ¿no? Sí. Sí, y además Ruanda, que está en África, pero claro, para muchos África está lejos, está distinto, son gente de otro color. Sí, Ruanda es uno de los temas cual me estoy interiorizando en este momento, porque Ruanda nos presenta un escenario totalmente cruel nuevamente. No digo de lo sanguinario que fue que una población se mate a machetazos. Y tantos mataban una suerte de 200 personas por día, más de 250 personas por día. Eso fue en 1994. 94, hace poco. Hace muy poco, por eso tenemos acá muy cercano ese escenario, lo mismo que fue en Guatemala con las matanzas del 89. También. Es como que hay una lógica que se vuelve a suceder. Está pasando con los palestinos, ahora también en manos de Israel. Imposible no nombrar el sufrimiento del pueblo palestino en este caso. Sí. Exacto. Justamente un autor israelí sacó un libro no hace mucho tiempo que plantea el genocidio palestino. Están usando nuevamente la idea de genocidio porque es una palabra muy espinosa que los estados se han negado a utilizarla. Qué tema, ¿eh? En unos minutitos volvemos. Vamos a cerrar en especiales de historia con Romina Villafañe. Voy a pasar un aviso tardío, porque ya fue. Hace un tiempito, Romina Villafañe nos trajo, a los pocos que fuimos, pero una veintena de esquelenses, a ver películas y debatirlas, que es un muy buen ejercicio para el pensamiento crítico y para aumentar esas cosas nuestras, como es ver cine-debate. Trajo películas armenias que hablaban sobre el genocidio armenio, con el apoyo de la Universidad de la Patagonia. ¿Cómo fue esa experiencia? Para mí fue muy buena. Yo ya había hecho el ciclo de cine en Comodoro y esta vez en Esquel me gustó mucho porque pude trabajar con otros profesionales y hacer otras lecturas. Me gustó mucho la participación de la gente y sigo considerando el cine como una de las herramientas mejores que tenemos los historiadores para poder difundir esto que sabemos. Porque el cine nos permite otra herramienta, otra lectura y otra llegada a la gente. Por ahí las películas que nosotros presentamos fueron muy fuertes, pero nos permitió hacer reflexiones y saber qué es el genocidio armenio en términos genéricos, por más que eran temáticas, ¿no? Y cuando decimos dictadura genocida, en el caso de la Argentina, ¿cómo enfocás desde el punto de vista didáctico en tus clases o en tus futuras clases o en el trabajo que a lo mejor podés proyectar utilizando cine o documentales, el tema del genocidio durante la dictadura? Sí, en realidad en clase áulica siempre apelo a lo que es documental, lo que es películas. Hoy por hoy Argentina tiene mucha producción, tanto local como has hecho vos y nacional, tenemos mucho material, que eso nos permite acercar el tema a los chicos, a la gente común, digo yo, común utilizando el término no académico, ¿no? Que nos permite la difusión, porque yo creo que el conocimiento, si no lo logramos difundir, para mí pierde el valor. En el caso armenio mi idea era traerle las películas porque eran particulares, son películas que nunca han salido a circulación comercial y la particularidad era que venían del Consejo Nacional Armenio también. Con el caso de dictadura yo apelo a esas herramientas, pero acá en Argentina tenemos mucho documento también de texto, porque se puede trabajar muy bien fuentes y demás cuestiones. Y fue hace poco. Y fue hace poco, sí. O sea que todavía tenemos testimonios orales de gente involucrada, de gente que lo sufrió, que lo vivió. Y la memoria oral, aunque a veces nos traiciona, a medida que pasa el tiempo, también es un buen recurso, ¿no? Sí, además que también contamos con las alegrías todavía de poder encontrar nietos, de poder personas que se siguen todavía hablando. Esas cuestiones también se puede, no digo sanar, porque esos procesos no son heridas muy grandes que quedan en las sociedades. Yo creo que también la dictadura fue el vestigio que nos quedó de la matanza indígena sin ningún tipo de censura o de criterio, por más que hubo voces que decían
que estaba mal lo que pasaba en Patagonia y en Chaco, creo que esos resabios fueron también lo que se aplicaron en el 70 con la última dictadura. ¿Qué edad tenés? 30. Un lujo, ¿eh? Romina Villafañe, en cualquier momento la ven en alguna de las escuelas de Scale, dando historia, a lo mejor convocando al otro ciclo de cine armenio o algún otro material que tenga que ver con su especialidad, que es el tema del genocidio. Un tema al cual no hay que escaparle, al contrario, hay que meterse en ese tema para entenderlo y empezar a pensar un poco qué nos pasa a los humanos a veces, como dijo ella, de vez en cuando que repetimos estas prácticas. Gracias, Romina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.